No sé dónde empecé a amar las montañas, porque es una relación amorosa la que ya he tenido con un paisaje. Probablemente siendo muy niño, en el lago de Sanabria, nos llevó mi padre a toda la familia a visitar la Peña Trevinca y la Sierra Segundera, y quedé fascinado por la montaña lejana todavía, ¿no?, allá arriba. Pero donde realmente comenzó mi amor por las montañas ha sido en el Pirineo aragonés, en el año 1954, en una excursión gloriosa con unos amigos aragoneses de Zaragoza y de Alhama de Aragón, que decidimos hacer una travesía desde el Valle de Tena hasta el Valle de Broto. Y fue en una primavera con mucha nieve, bueno, algo maravilloso. Una experiencia tan absolutamente cautivadora que me atrapó para siempre. Yo entonces no era montañero, simplemente entré siendo un chaval y salí montañero. A partir de ahí el amor a la montaña me llevó a más cosas y me llevó sobre todo a una profesión, que ha sido la profesión de geógrafo, posiblemente motivados por aquella gloriosa expedición que hicimos aquellos muchachos. Ya no se puede volver otra vez a repetir lo que era el Pirineo del año 1950 y tantos. Así que ese fue verdaderamente el punto de arranque de mi pasión por las montañas. El alpinismo se inventa como una especie de instinto de exploración. Es una fusión de emociones y de razones. El momento clave es cuando un científico ginebrino decide que hay que subir al Mont Blanc. Da las bases para que suban otros en su nombre desde Chamonix, pero luego sube él inmediatamente después hasta la misma cumbre. Deja paso a las emociones y entonces cuenta con una prosa romántica extraordinaria, qué es lo que está sintiendo desde la cumbre al ver aquella explosión de aquel océano de montañas que están a su alrededor y todas más bajas que él, ¿no? Ese es el momento clave en que se crea el alpinismo sin saberlo. La ascensión de Whymper en 1865 al Cervino, eso es cuando se acaba lo inaccesible. Es decir, aquello que se pensaba que era imposible subir, se ha subido. Y la subida definitiva al Everest es en 1953, pero la posible subida anterior, que no sabemos si fue verdad, de Mallory y de Irving, es otro momento estelar del alpinismo, porque es toda una época de valentía, de arrojo, de capacidad de subir a cotas de 8.000 y pico metros con aquellos equipos.
quieres ir a un país y saber cómo es la sociedad de ese país, ves a un parque nacional. Los parques nacionales en el mundo nacen de una conversación de alguien que conoce muy bien un valle con alguien que es un presidente de un país, Roosevelt. Muir y Roosevelt se encuentran y Muir le está diciendo a Roosevelt, ven al valle donde estoy yo, ven a Yosemite, ven aquí que te lo voy a enseñar, porque Roosevelt lo que tenía era una depresión profunda porque había muerto su mujer. Está 5 días con Muir y entiende perfectamente. Esto lo tenemos que cuidar para nosotros, para quien está mal. La primera ley de parques nacionales que hubo en España, que lo impulsó Pedro Pidal, el marqués de Villaviciosa de Asturias, 2 años antes de la declaración de Ordesa y de la montaña de Covadonga como parque nacional, en el año 1916 él lleva al Senado lo que sería la primera ley de parques nacionales del mundo. Entonces él dice, de la misma manera que hay lugares para proteger una catedral, ¿por qué no proteger una montaña con sus tocas de nieve? Decía con unas palabras muy poéticas, exclamaba, para comparar al mismo nivel el patrimonio histórico-artístico o cultural con el patrimonio natural. Pasear un día por la montaña es como pasear por un museo de pintura de primera magnitud. Para mí la montaña lo es todo. Es el sitio donde sale mi yo más auténtico, más natural, donde más cómodo me encuentro y donde me olvido de todas las preocupaciones de la vida cotidiana. Me siento un privilegiado cuando estoy ahí arriba durmiendo, viendo esas luces y viviendo esos momentos que solo si estás ahí arriba puedes vivir. Yo no creo que sean exactamente las montañas. Me parece que no es muy diferente el mundo de las montañas al mundo de otros territorios donde la gente ha vivido muy pegada al medio. Y me da lo mismo que eso suceda en montañas, en llanuras, en desiertos. Estamos hablando no tanto de un medio físico determinado, las montañas, sino de una manera de vivir. No hay ninguna duda, los habitantes del territorio son los guardianes de todo esto que tiene que ver no solamente con el entorno natural, sino con el entorno patrimonial, cultural, social, porque no es lo mismo, según el entorno, cómo se generan las sociedades. Esa es la duda de siempre, ¿no? ¿El entorno se debe a la mano humana o el hombre, el género humano, nos debemos al entorno en el que vivimos, ¿no? Si esta pregunta se hubiera hecho hace 50 años, 70 años, estaba muy claro quiénes eran los dueños de las montañas. Eran los que vivían del entorno que les ofrecía la montaña, los que estaban en los pastos de altura durante el verano con los rebaños, los que trabajaban en los bosques cortando troncos y sacándolos, eran los que trabajaban la tierra para obtener el cereal o la hierba necesaria para su ganado, eran los que construían sus casas con las piedras que tenían alrededor, eran los que descendían de 100 generaciones que habían vivido siempre igual, pero todo eso ha desaparecido. Un problema real en el que estos pueblos en los años 80 veían claramente cómo ya llevábamos desde los 60, desde un par de décadas antes, esto era un goteo continuo de ver cómo los pueblos se quedaban sin gente. Quizá porque la mujer en particular veía que el futuro que tenía aquí le condenaba a
a tener pocas expectativas en el plano laboral, en el plano intelectual, todo el mundo, pero quizás más evidente era eso en la mujer, ¿no? Había un montón de razones, ¿no? Y bueno, pues al menos se puso eso sobre la mesa, acompañado de otras visiones, yo creo, muy a tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo que en San Juan aquí surgiera un grupo de mujeres muy activo, mujeres muy, yo las denomino las mujeres motor. Como se estaba perdiendo ya la historia del pueblo, de cómo vivíamos, pues se nos ocurrió de hacer el museo. Y se nos ocurrió a una cuadrilla de mujeres. No te lo pierdas, que luego que dicen que la mujer es emprendedora si la dejan. Un museo es un libro abierto. Es historia de un pueblo. Y eso es lo que tiene el Museo de San Juan de Plán. Historia. Que si desde la entrada hasta la falsa, que se llama, cada sala tiene sus virtudes. Es que está todo en un museo. Está toda la historia de un pueblo en una casa. Que no te creas que no trabajamos. Trabajamos en el museo y también de recuperar las danzas. Pues ¿sabes que ganó el primer premio de raíces en televisión española? Ganó el primer premio con los bailes de aquí. Pero que yo se lo preparé también. Tilamos y tejemos en una cocina redonda, hablando con romances, haciendo cabezales de paja. Toda la historia del pueblo. ¿Tú sabes en este pueblo la labor que han hecho estas mujeres? Bueno, emprender en la montaña es duro y ha sido duro. Siempre hemos visto a nuestros padres y a nuestros abuelos trabajando para sacar adelante a la familia, ¿no? Y siempre trabajando de sol a sol y a base de hacer muchas horas y de mucho sacrificio. Entonces, tienes que tener un compromiso con el territorio donde vives y donde estás y, por supuesto, creerte a tu territorio. Que si yo soy pionera, la primera con otra señora del pueblo que se llamaba Anita Zueras, que hicimos el turismo rural aquí. Y claro, en aquel momento no lleva turismo rural en ninguna parte. Y se llamaba Vacaciones en Casa de Labranza. Y Anita ya era emprendedora como yo. Y dijimos, sí, pues venga, nosotras. Y nos dieron 10.000 pesetas para hacer un cuarto de baño. Porque antes ibas a la cuadra. La gente que venía aquí era gente trabajadora de la ciudad. Pero si tenían unos ahorros, pues esos ahorros se los guardábamos para estar 15 días conviviendo con la gente. Y te veían lo que guisabas tú, y ellos también se traían comida. Pero les gustaba más lo que hacíamos nosotros. Y comíamos todos en la misma mesa. Eso, mira, me encantaba. Porque eso de que comíamos con ellos, éramos ellos con nosotros, una familia, tú sabes, hay gente que aún nos tratamos. El cariño no se borra, si tú das cariño te dan, ¿sabes? Bueno, pues te voy a contar una anécdota que me pasó una vez con un turista. Resulta que vienen eran 7 hijos y el matrimonio. Con que nada, todos los días aquel señor llamaba por teléfono y le costaba 5.000 pesetas la llamada, como teníamos el público. Y un día le digo, oye, señor, dice, mira, Josefina, yo no sabe nadie que estoy aquí. La única que sabe dónde estoy es la secretaria, porque he venido aquí para que los niños vean cómo vivís vosotros. El cambio de la riqueza que tienen ellos al cambio que vosotros vivís. Y aquello me cayó. Digo, señor, pero usted tan rico como ha venido a mi casa tan humilde. Precisamente por eso, para darles ejemplo a mis niños. Que no se piensen que todos son rosas y flores. Entonces, al pagar, coge y me da 1.000 pesetas de propina. En la época aquella, 1.000 pesetas. Dice,
que hemos estado tan bien y he visto que usted las necesita, pues hemos querido darle este regalo que para mí no es nada, pero para usted es mucho. Mira, me quedé, ¿tú sabes lo que es que te den 1000 pesetas? ¡Buah! Nunca fui a verlos, nunca, pero me han quedado en el recuerdo como cada día. Bueno, pues mi trabajo como veterinaria, lo primero es ocuparme de la salud de los animales, pero bueno, es un trabajo pues que al final pues haces otras cosas, ¿no? Porque asesoras a los ganaderos, estás pendiente de las cosas que les preocupan y pues al final pues haces una labor también como de psicólogo, ¿no? de los ganaderos. ¿Y por qué la montaña? Pues bueno, yo nací aquí en Plan. Y sí que es verdad que cuando acabé la carrera estaba abierta a poderme ir a cualquier sitio, pero cuando tuve la oportunidad de volver y llegué aquí otra vez, pues es como que vuelves a conectar con tu pasado y todo fluye con mucha facilidad. La mujer en la montaña, o sea, siempre ha estado con los animales, siempre. De hecho, quizás los ganados grandes trashumantes eran los hombres los que iban a trashumar, las mujeres se quedaban en la casa y seguían teniendo animales, ¿no? O sea, las mujeres han estado siempre. Hay que pensar que el paisaje que a nosotros nos ha parecido natural de las montañas pirenaicas es un paisaje completamente humanizado. Salvo todo lo que está por encima de 2.800 metros o 3.000, donde allí el hombre tuvo poco que ver, lo que hay de ahí para abajo, ya los pastos alpinos, pues es un paisaje creado por el hombre a base de cientos de años de pastoreo. El pastoreo ha ido reduciéndose, ha ido desapareciendo, el bosque va subiendo, de manera que en lugares donde solo había prados, pastos, hace 100 años, ahora ya hay bosque, y eso parece que la tendencia que tiene va a ser la de continuar así. El pastoreo ha conseguido llegar a mí en muchos momentos que la sociedad no ha sido capaz de hacerlo. Desde el contacto con los animales, una compañía sincera, no hay mentiras, no hay juicios, no hay criterios, es todo sinceridad, y yo actúo así porque soy así. Me ha permitido desarrollarme como persona, pues, al interior, ¿no? A la raíz, al corazón, al alma. En el Pirineo aragonés es verdad que desde hace muchos siglos la ganadería ovino, de cierta entidad, en número de cabezas, se ha dedicado a la transhumancia. Y a veces estos reconocimientos parece que a veces llegan un poco tarde, cuando ya casi no hay ganaderos transhumantes a los que homenajear, ¿no? Y es una pena porque esa es la razón de subsistencia de muchísimos pueblos, por no decir casi todos los pueblos que estaban en el Pirineo aragonés. Era el ganado ovino y dedicarse a la transhumancia, y fue el primer sustento económico de la mayoría de esos pueblos. Los hermanos Nogueros son unos, bueno, eran porque ya vendieron las ovejas, pero bueno, es una ganadería, es una casa ganadera tradicional en el pueblo de Fallo, en el Valle de Bió, y ellos, bueno, siguieron la tradición familiar, y bueno, durante muchos años tres de los tres hermanos de esa casa mantuvieron la transhumancia desde los puertos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el puerto de Góriz, hasta, normalmente ellos siempre bajaban a un monte de Torrecilla de Valmadrid. Nadie que no haya vivido eso
puede entender el sacrificio que supone, las horas de trabajo, la angustia de vivir allí pues en absoluta soledad durante muchos días, las tormentas de verano que tienen que ser muy duras, en ese refugio que ya te digo era una pequeña cueva con un pequeño hornillo y un pequeño camastro, y donde Aurelio y antes su hermano Pelayo bueno, pues pasaba todo el verano, pues prácticamente 4 meses del verano allí sin casi bajar al pueblo. Yo he estado con ellos acompañándolos alguna vez y sentir lo que se ha hecho durante tantos años, o sea, ver cómo vivía, cómo lo que Aurelio hacía era lo que habían hecho mis antepasados durante 200, 300 o 400 años, es como volver al pasado, es como ver es como vivir una película que es imposible que ya vaya a existir y que la vayas a ver de esa manera. O sea, es ver lo que la vida tradicional en el Pirineo de un ganadero trashumante desde la época medieval hasta nuestros días. Entonces, ser espectador de ese momento para mí es una cosa que no puedo describir. Cuando subáis al Pirineo, mientras veáis en los prados alpinos en el verano vacas y ovejas, las cosas irán bien. Cuando las dejéis de ver, las cosas irán mal. Hasta hace muy poco llegó a tener, desde luego, más de 1 millón de cabezas de ganado. Y yo diría que 1,5 millones muchas veces. Luego después eso ha ido bajando y naturalmente es muy difícil ahora mantener ganados muy grandes porque no hay manera de ganarse la vida. El sector primario, ya te lo dicen en las escuelas, es la base de la pirámide. Si eso se cae, todo lo demás cae detrás. Lo más importante para mí, la lucha de todo lo que hago en mi vida, la limpieza de los montes, y después a nivel personal pues te ofrece una libertad, una palabra que casi ya ni existe en el diccionario. Si un pueblo se va y se cierra, o sea, y desaparece todo el mundo de ahí, lo que se está yendo también es un patrimonio, y sobre todo un patrimonio inmaterial. No hablo ya del material, que los muros empiezan a caer, los tejados empiezan a derrumbar, sino el inmaterial, la cultura y una forma de vida asociada. Si ese pueblo estaba ahí, tiene una montaña, una naturaleza alrededor, y las montañas son comunidades. Me han gustado las montañas toda la vida y claro, pues como los animales que están por ahí son así de bonitos y así de interesantes, pues me he dedicado a perseguirlos y a intentar conseguir imágenes de ellos. Es un animal que me gusta muchísimo porque lo encuentras en los sitios más bonitos del Pirineo. Su silueta es algo que te inspira, no sé, libertad o yo no sé, es un animal que me atrae muchísimo, ¿no? Es un reto y precisamente ahí está un poco lo que más te atrae, ¿no? Porque hacer cosas fáciles, pues al final tampoco te llena. Entonces, subir a zonas altas que son pues muy bonitas, estar con los animales en esas condiciones tan extremas, que además a mí me gusta muchísimo ir a la montaña y precisamente los días malos. Me gusta el invierno, me gusta cuando me cojo una nevada por el monte o unas ventoleras tremendas, y disfruto con los animales viendo cómo se desenvuelven en ese ambiente pues tan hostil. En realidad, especies que están muy adaptadas a unas condiciones extremas y que aquí son muy frágiles porque estamos en el sur de Europa y nuestras montañas son pequeñas islas, pequeños reductos para estos animales y plantas. Las especies que nosotros tenemos, digamos, más vulnerables, las que están normalmente catalogadas en listas rojas, por ejemplo, como especies vulnerables, amenazadas, las tenemos básicamente, muchas de ellas están en roquedos, que son ambientes que no cambian, básicamente son muy estables.
lo han sido así durante millones de años y probablemente lo sigan siendo. Entonces ahí tienen un buen refugio. Los endemismos son esas plantas que solamente viven aquí. La oreja de oso es una planta de origen tropical, de cuando antes de lo que conocemos ahora los Pirineos eran subtropicales y sabemos que se han encontrado restos de cocodrilo, o sea que nos podemos imaginar un Pirineo completamente distinto, con plantas y animales mucho más tropicales de lo que conocemos ahora. Y de entonces nos han quedado, pues, por ejemplo, la oreja de oso, dos pequeños ñames también, alpinos nada más, que son de distribución completamente tropical ahora mismo. Entonces tenemos algunas de estas pequeñas joyas que yo creo que la clave por la que han persistido, entre otras cosas, lo que comentábamos también antes, que tienen muy largas vidas. Entonces son especies muy pacientes, tienen una capacidad de resistencia frente a los cambios climáticos tremendos y además ella vive también en roquedos. Cualquier especie dentro del puzzle de la vida es necesaria. Y en el caso concreto del quebrantahuesos desarrolla una función primordial de limpieza de nuestros montes o de nuestros campos, de esos restos que nadie va a retirar, que en este caso es los huesos, porque se alimenta exclusivamente de huesos, es la única ave osteófaga del planeta. Aquí tenemos 550 millones de años excepcionalmente bien escritos en las rocas. Es una historia fascinante, es una historia increíble. Todo eso está bellamente expuesto en nuestros paisajes de montaña, esperando que nuestro ojo sensible y nuestra interpretación culta de la montaña llegue allí para disfrutarlo, para conservarlo y para mantenerlo. Hay que intentar preservar la mayor cantidad de biodiversidad posible, porque la necesitamos, pues, para el desarrollo de multitud de actividades. El pastoreo tradicional extensivo lo que hace es abrir oportunidades a muchas especies, es decir, evita, digamos, que algunas especies que pueden ser dominantes no dejen crecer a otras. Por eso los lugares pastoreados son muy diversos. De hecho, los pastos de alta montaña del Pirineo son tremendamente diversos, son el hábitat más diverso que tenemos en Aragón, por ejemplo, y en el Pirineo. Y además la labor de la ganadería es que también ellos van dispersando semillas, de manera que, aunque lo tengamos paisajes fragmentados, ellas van moviendo también esas semillas y pueden aparecer nuevas poblaciones en otros lugares. La ganadería y la conservación del oso y el lobo es posible, y más ahora. Ahora se sabe perfectamente que para convivir, por ejemplo, el lobo, que sería más problemático que el oso, con los rebaños hay una metodología que es infalible, que es perros mastines que guardan el ganado, que muchos rebaños no lo tienen, vigilancia del ganado por parte de los pastores y el cerrar el ganado en un vallado eléctrico, no de 1 metro como se han puesto a veces, sino de 2 metros. Yo la veo difícilmente compatible, la veo con muchas dificultades. Hay que ver hasta qué punto la montaña, para que sea, digamos, sostenible, y los territorios, para que sean sostenibles, son viables con la presencia de estos depredadores. Es que es muy difícil, es decir, esto es como el chiste del alacrán, es decir, es que es mi condición, es decir, yo pico porque mi condición es la de picar y el lobo, su condición es la de coger presas, claro, y eso es así. Hemos cambiado el modo de vida. Hoy, pues bueno, pues es razonable que el pastor quiera bajar a casa y que deje de vigilar las 24 horas el rebaño. Pero a lo mejor el problema es que el precio del ternasco de Aragón o del cordero o de la oveja se está pagando al precio de hace 20 años. Podremos hacer que una explotación sea viable si el control, al menos el proporcional a tu producción, tiene que ver con los mercados locales, no con los impuestos desde otras administraciones muy superiores, muy europeas y muy de donde sea. Y entonces, para que sea viable esa explotación, quizá el ganadero pueda entender, si es que es así necesario, que puede cambiar el manejo, porque le sale rentable contratar a un pastor para que esté allí 24 horas o a 2, para que esas personas concilien y sea como cualquier otro trabajo del mundo. Si es así, hablar de implantar
de traer grandes depredadores seguirá viéndose siempre como una imposición que el territorio difícilmente aceptará. La naturaleza va a seguir sin nosotros, siempre lo decimos. Quiero decir, ella no nos necesita a nosotros, somos nosotros quienes necesitamos y dependemos de la naturaleza. Tanto dependemos porque cuando venimos de las ciudades no nos damos cuenta, muchas veces cuando salimos a campo no nos damos cuenta de que todo el aire, la calidad del aire que respiramos, la calidad del agua, todo eso nos viene de las montañas, no lo producimos en la ciudad. Estemos en un Pirineo donde nacen algunos de los principales ríos de Aragón, desde la misma cabecera, porque allí están las grandes villas de los valles turísticos, se haya vertido, se esté echando al río un montón de porquería sin que nada se depure y que nadie mueva un dedo por eso, pues me llena de asombro. En el Pirineo y en muchos otros sitios se va un paisaje identificador. Las señas de identidad de lo que es el paisaje de alta montaña es el glaciar. Es el glaciar suspendido, el glaciar con lengua. Se nos va. El paisaje celeste que tenían y que los pirineístas del siglo XIX cantaban por todos los lados, el Conde Russell, el Schrader, etc. Pues eso se nos va. Los glaciares son unos centinelas excelentes del cambio climático, tanto de cómo era en el pasado a cómo es el cambio climático de nuestros días, porque responden de una manera muy inmediata a los cambios de temperatura. Y son también, por eso que son centinelas, alertan de lo que está ocurriendo, porque responden enseguida y podemos ver pues, que el aumento de temperatura que está muy claro que está ocurriendo a nivel global y sobre todo en zonas de montaña, pues está conllevando que estos glaciares retrocedan. Por esa merma de los procesos fríos tenemos la desaparición de las cuevas heladas, de los depósitos de hielo que tenemos bajo tierra, que tienen un valor ambiental inmenso. Sabemos la edad de esos depósitos, estoy pensando en concreto en uno que tiene 700 años y se ha fundido este verano pasado. Podemos decir claramente que estamos ante un cambio climático excepcional, al menos en ese registro, ¿no? Te quedan muy pocos años de poder disfrutar de los glaciares del Pirineo. Y el caso concreto del glaciar de Monte Perdido, ahí tenemos un registro, hemos podido datar las antiguas capas del glaciar y datan de hace más de 2000 años. Y estamos viendo que hoy sí que va a desaparecer en los próximos años, ya hemos dejado de hablar de décadas. I ghiacciai dell'arco alpino scompariranno entro il 2050, tranne forse quelli dai 3.500 metri in su. No? I ghiacciai dell'arco alpino hanno come minimo 15.000 anni di vita. Nell'arco di questi 15.000 anni sono rimasti lì, nessuno li ha mai messi in discussione, oggi si stanno fondendo. Tutto questa accelerazione dei processi richiede che anche il nostro modo di pensare si metta in movimento un po' più velocemente. Fundamentalmente el principal problema es que estamos emitiendo mucho dióxido de carbono y eso lleva la consecuencia conlleva un aumento de temperaturas en la atmósfera. Y quizás no seamos del todo conscientes, ¿no? Nos parece que a lo mejor con separar residuos y reciclar pues ya hemos hecho la parte que nos tocaba y realmente estamos ante una emergencia climática. Entonces es realmente el momento de actuar.
Qui l'hanno chiamata tempesta Vaia nell'ottobre del 2018 e che ha comportato una notte di inferno dentro le montagne delle Dolomiti, per cui in una notte sono stati abbattuti 42.525 ettari di bosco. In una notte. Il vento era a 192 km/h. Dove nasce questo ciclone extratropicale? Nasce nel mare di Spagna, nella parte occidentale del Mediterraneo. Perché? Perché quell'anno la temperatura media della superficie del mare era cresciuta di 3 gradi. Questa cosa, incontrandosi con le correnti che venivano da nord, fredde, ha determinato appunto l'avvio di un ciclone extratropicale. I fenomeni sono intrecciati tra loro, sono connessi e allora l'aumento della temperatura del mare determina il fatto che paesi che sono distanti 6, 7, 8, 10.000 chilometri in mezzo alle Dolomiti, ¿no?, possono essere in una notte spazzati via. Pero realmente la causa más poderosa ahora mismo y más rápida, la que está transformando de manera más drástica, digamos más fuerte, la cubierta vegetal ahora mismo en el Pirineo, son los cambios de uso de suelo. Simplemente la gente ha dejado de tener los usos tradicionales, ha emigrado y bueno, pues digamos que la naturaleza vuelve a tomar lo que era su sitio anteriormente, ¿no? Y ahora el bosque, digamos que está pues ocupando casi todo, ¿no? Básicamente, de manera que nos quedan solamente las zonas más abiertas a partir de unos 2.000 metros más o menos de altitud, ¿no?, cuando el bosque ya encuentra su límite, digamos, altitudinal típico. Entonces, si se están transformando los hábitats, se están transformando también las especies. Si una especie necesita luz y entra al bosque, esa especie desaparece. Por ejemplo, la perdiz-nival o en los bosques de montaña el urogallo son especies muy frágiles porque, por un lado, el cambio climático cada vez los está arrinconando y los está haciendo subir más en altitud y se ven más, digamos, más acantonados en esas islas de altitud. La fotografía mítica del urogallo, que había sido para mí desde niño, cuando yo escuché que en una montañita muy cerca de Cerveto había urogallo, para mí era como un reto llegar a verlo. Bueno, pues ese urogallo que al final llegué a fotografiar y a verlo más de una vez, pues ya no se podrá volver a ver, porque esas cotas bajas donde vivía, pues ya la vida para él allí, en esas cotas tan bajas, es muy difícil, y que cuando desaparecen y bueno, ya la reproducción es imposible, pues evidentemente la especie desaparece. El hombre llega ya a todos los rincones, ¿no? Entonces, a veces con una actuación agresiva, como puede ser una obra, una infraestructura, una estación de esquí, o a veces también con nuestra propia presencia, ¿no?, que a lo mejor pues hace 50 años a ese pico no subía nadie y esas especies también se pueden ver molestadas en el momento crítico de la reproducción. Entonces, bueno, pues son especies únicas, muy diferentes, muy raras de encontrar ya en este contexto del sur de Europa y que además, pues como digo, son muy frágiles, muy sensibles a cualquier tipo de alteración. La montaña es frágil y tiene una fragilidad que yo creo que es una trampa para la montaña, porque aparentemente la montaña, y tenemos esa imagen de ella, es algo indestructible, es algo enorme, pero es vulnerable. Y lo es vulnerable no solo en el aspecto biológico, que puede ser esa vulnerabilidad muy evidente, porque pues, un bosque puede ser talado o una especie se puede extinguir, es también vulnerable en cuanto al armazón geológico que sustenta la montaña. Los elementos que perturbemos y que deterioremos lo hacemos de manera irreversible.
ver cómo cada año nieva más tarde y nieva menos. Este mes de febrero, por ejemplo, que hemos tenido, final de enero y febrero que hemos tenido tan caluroso. He dormido en Mármol a 2.600 metros en pleno invierno sin pasar excesivo frío. El glaciar, una parte del glaciar del Monte Perdido que se cayó el verano pasado, pues se observan estos cambios y son patentes. Ya no sabes muy bien cómo acertar, los patrones que había antes ya no son los mismos. Entonces, como fotógrafo me encuentro desorientado y como habitante del planeta preocupado. La fine di un ghiacciaio significa la fine dell'industria, significa la fine dell'idroelettrico, significa la fine dell'agricoltura, significa la fine della vita quotidiana delle persone, perché dove andiamo a prendere l'acqua? Questa cosa richiede appunto una consapevolezza e uno sguardo diverso da parte di tutte le persone. E allora perché non c'è un sollevamento della terra? Perché si preferisce non vedere. La relación con el medio, cómo era y cómo es. Ahora es completamente diferente. ¿Quiénes son los dueños de las montañas? Pues bueno, habría que ir al registro de la propiedad. Entonces, las empresas que montan los grandes complejos turísticos relacionados con la nieve, las empresas que explotan los saltos hidroeléctricos, son en buena parte dueñas de las montañas. Precisamente quien plantea el proyecto está diciendo que tecnológicamente, como estamos muy avanzados, el impacto va a ser cero. Y esta es la falsedad más grande que hay. Que hay un ibón precioso, no importa. Que hay un montón de sarrios, no importa. Se verán desde los telesillas, no, los sarrios han ido, como es lógico, se han marchado. Todo está, digamos, perturbado por las infraestructuras y las estructuras que se han montado. Ya no es lo mismo. Si tiene que haber hoteles, si tiene que haber gente que enseñe a esquiar, si tiene que haber gente que viva de la nieve, tendrá que haber instalaciones. Ahora viene el tema. ¿Cuál es el límite de esas instalaciones? La Canal Roya se interpone entre una estación de esquí, que es la estación de esquí de Formigal, y la estación de esquí de Astún y de Candanchú de paso, ¿no? Pero también, por otro lado, enlaza al Valle del Aragón, que es el que ha dado nombre nada menos que a la Comunidad Autónoma de Aragón y al Reino de Aragón antiguo, con el Parque Nacional del Pirineo francés. Es una prolongación del Parque Nacional del Pirineo francés y donde hay un pico en la situación intermedia, que es el pico de la Nayez, que es un pitón volcánico, que es una belleza como tal lugar, y que está reclamando otro tipo de trato, porque la naturaleza es valiosa y porque la vivencia y la experiencia de esa naturaleza pueden ser también valiosas. A nivel de ecosistemas, ahí también se han catalogado especies que en otros sitios pues no se encuentran, ¿no? O sea, es un lugar realmente a proteger, como muy buena parte del Pirineo, ¿no? A esas alturas, que es donde tenemos pues, ecosistemas más frágiles y mayores problemas ambientales si se llena de gente, básicamente, si se pisa demasiado, si hay una gran afluencia de turismo. Porque ese valle todavía sigue siendo salvaje, no hay ninguna carretera, ninguna pista forestal, ningún tendido eléctrico, no hay infraestructuras, hoteles, refugios.
cualquier cosa que se haga será daño al medio ambiente. La legislación no está reconociendo el papel que juegan las montañas claramente, además. El problema no es la ley, el problema es aplicar la ley. Entonces hay que decir, ahí no, aquí no, aquí no, aquí las políticas tienen que ser cuidadosas y de pasar de ser descuidadas a ser cuidadosas y de pasar de ser interesadas a ser desinteresadas, en el sentido de generosidad, en el sentido de saber perdonar territorios y no tener solamente una mirada que solamente busca el euro, que no te lleve la codicia, que no te arrastre la codicia a decir, voy a hacer un aparcamiento en el Museo del Prado porque es mucho mejor que ver cuadros, que no te lleve la codicia. En la montaña hay parques nacionales y hay parques naturales, y hay monumentos naturales, y hay toda una serie de figuras de protección en las mismas. Claro, la gente de las montañas dice, es que una figura de este tipo nos limita muchas de nuestras actividades. Sí que puede ser que os limite alguna de las actividades de caza, de recolección, de corta, en fin, de una serie de cosas. Pero a su vez os está dando unos beneficios impresionantes. Yo pienso en el Sobrarbe, que no hay estación de esquí y que en un momento determinado casi dices, ni falta que le hace. Y entonces aquello se cuida porque es un valor, es una joya que tienes y tienes que cuidar, que además te la han dejado tu propia familia, tus antecesores. Tienes que donar eso. Tú estás en tránsito. Aquí, en esta estación, has parado en tránsito te has bajado de un tren para entrar en otro, ¿no? Entonces no tienes derecho a hacer ese tipo de cosas. Hay que mantener la ponderación en todo ello y saber, además, que no te sea opaco, que no seas ciego a ese tipo de valores, ¿no? Sois los protagonistas de los valles donde estáis, pero, ojo, ni la mercantilicemos, ni nos moramos de éxito, ni pretendamos, por decirlo así, llenar de infraestructuras que a lo mejor no las aguantan nuestras montañas. Ya no es conservar mejor, sino a lo mejor es más no estropear más en las zonas de montaña, pues yo creo que sería, al menos en España, tener muy claro que el turismo de esquí está en sus últimos, no sé cuánto tiempo, nadie lo podemos decir con seguridad, pero está claro que cada vez tenemos menos días de nieve, o sea, ya no solo menos nevadas, sino la nieve aguanta menos tiempo en la superficie, y eso pues conlleva que el generar nieve artificial o el conseguir unas buenas pistas de esquí pues es un gasto ambiental de recursos hídricos y de electricidad y de todos los aspectos que ahora mismo son los que tenemos que ir con cuidado y reducir más nuestra huella ahí, ¿no? E se, come è accaduto nei giorni scorsi, abbiamo lo zero termico a 3500 metri d'inverno, nei giorni che dovrebbero essere i più freddi dell'anno, voi capite che tu con queste temperature puoi sparare tutti i cannoni che vuoi, ma la neve appunto non la fai. Ves que el beneficio es muy personal, no llega ese beneficio de hacer esa actividad, no redunda en quien está viviendo en esa montaña o en ese valle, ¿no? Ese beneficio se va lejos. Si no es masivo, no resulta rentable. Entonces se procura llevar masivamente a la gente a los sitios y venderse el interés turístico que tienen determinados lugares, en este caso las montañas. Entonces llega masivamente la gente a las montañas y eso puede hacerlas perecer de éxito. Creo que todos lo tenemos muy claro, que el turismo es una de las principales industrias que tenemos en este país. Eso también tiene unas consecuencias, y es que el turismo interior, el turismo que va hacia el Pirineo, cada año es mayor, pero a lo mejor nos estamos equivocando en el cómo.
los ríos nacen en las montañas. Si afectamos a los nacimientos de los ríos, en realidad estamos afectando al río que pasa por nuestro pueblo, que a lo mejor está a cientos de kilómetros, pero si atacamos el nacimiento de ese río, estamos atacando al río que pasa por nuestra ciudad. Yo lo que veo ahora, y bueno, yo creo que lo puede ver todo el mundo, es una desconexión tremenda entre el mundo rural y el mundo urbano. Creo que esa imagen que estamos vendiendo de lo que es la montaña no es la realidad, porque no hay más que subir cuando, bueno, todo ese montón de turistas que desaparecen de la montaña, o ir a un pueblo pequeño para ver lo que es la vida del día a día, o de qué viven, de qué es lo que piensan, qué es lo que les mueve, ¿no? Y hay una vida detrás de esa máscara que es la vida real. La gente marchó de los pueblos porque encontraba la vida más fácil en otros sitios. Fueron a las ciudades y de hecho han vivido muy felices, probablemente más de cómo vivían cuando estaban allí en el pueblo. Y eso como consecuencia ha traído que montones de pueblos se han deshabitado. Lo que pasa es que es verdad que cuando dejaron y abandonaron esas casas, lo que se solía decir es que cogieron la llave y la tiraron, ¿no? Porque nunca pensaron que volverían a esas casas pasados unos años. Pues es un momento muy triste, porque al final el abandonar algo que es donde tú has nacido y que lo llevas en el corazón y en ese sentimiento de casa que decía antes, de que la casa lo es todo para la gente del Pirineo, pues al final lo abandonabas todo, solo te llevabas el apellido. Hay una canción de La Ronda de Voltaña que dice, habla de la casa, dice: y si se cae la casa, si se nos cae la casa, se vuelve a levantar. Y yo digo, ¿se vuelve a levantar o no se vuelve a levantar? Algunos descendientes han vuelto, lo cual es una cosa, pues la verdad que es muy romántica, ¿no? Porque ha vuelto alguna persona de la que sus padres y sus abuelos marcharon, ¿no? Es bonito volver a sus pueblos ahora, ver algunos que vuelven a echar las chimeneas, vuelven a echar humo, que algunas puertas están abiertas, y bueno, eso es muy bonito. Lo que pasa es que volver a lo que fueron, pues eso no volverá a pasar. ¿Dónde está ese límite del deporte de aventura? El subir a una cumbre con un helicóptero y bajar con una bicicleta creando una erosión, pues pienso que es una broma de mal gusto. Practico bicicleta de montaña, pero obviamente pues hay que tener un cuidado en lo que se hace. Igual que en escalada, pues hay unas temporadas y unas zonas donde no se puede escalar porque están las rapaces criando, pues hay sitios que yo creo que se tendría que preservar. Esto del heli-esquí, pues obviamente si el helicóptero sale de Pineta, pasa cerca de un cantadero de Urogallos y están bajando a toda velocidad por sitios donde hay perdiznival, pues no creo que sea muy positivo. Hay muchísimos sitios donde poder hacerlo sin causar un mal a la naturaleza. A mí me da un poco rabia que en muchos valles se creen atracciones para el turista
pues para hacerlo la tirolina más larga del mundo, la estación no sé qué, las unimos, el dominio esquiable, y que al final la gente pierda el concepto de subir a la montaña para ir a la montaña, a dar un paseo, a ver un bosque, a oír los pájaros y a comer al lado del río. Yo veo ciertos comportamientos en la montaña, en los barrancos, como de aproximarse a ellos como retando a la naturaleza. Cuando veo determinados saltos, determinados gritos, determinadas actitudes, digo, Dios mío. Pero bueno, parece que esto es lo que se vende, y como la especie humana es extraordinariamente imitadora, si nos venden desde los medios de comunicación una aproximación a la naturaleza que es esta, que tiene poco de observación, poco de contemplación, poco de calma y mucho de reto, de ver quién sube más en menos tiempo a más cumbres, de ver quién bate récords, pues bueno, si se da esa educación, se toma esa educación. Abogo por un alpinismo más apacible, más sosegado, para escuchar lo que te dice la voz de la montaña. Que hay voces que oirás también corriendo, pero hay voces que se te escaparán. El Pirineo está masificado en una docena de puntos, pero hay cientos, miles de kilómetros cuadrados donde puedes pasearte días enteros sin ver un alma. Entonces estamos entrando en un terreno que es otro, es por qué hace la gente las cosas que hace, cuánta fuerza tiene la moda, cuánta fuerza tiene la propaganda. Penso che purtroppo anche con l'avvenire dei social, quindi con tutto quello che portano i social media oggigiorno, stia un po' sfuggendo di mano la situazione, perché ormai si seguono gli influencer e gli influencer vanno a promuovere sempre e solamente determinati punti o determinati posti, e quindi poi questi posti diventano sovraffollati e si ha l'effetto contrario, quindi si ha un effetto veramente devastante contro la natura, perché poi più clienti, più turismo significa perdere il contatto con la natura e trasformare una cosa che dovrebbe essere bella e rilassante in un business. Y el que viene y goza paseando por la montaña no es también de algún modo dueño de la montaña, pues también lo es. No tiene respuesta fácil eso de quiénes son ahora los dueños de las montañas. Tienen que ser soluciones conseguidas, y ese equilibrio conseguido a base de hablar con la gente local. ¿Qué quieren realmente? ¿Se ha preguntado esto? Llevo viviendo en la zona pues casi 50 años, y desde hace bastante tiempo pues resido en Sabiñánigo, que es un pueblo de montaña que es de la zona. La gente del territorio quiere lo primero vivir y tener un medio de vida, pero lo que sucede es que a la gente del territorio la confunden. ¿Se ha preguntado esto? ¿Qué quiere? No que yo te ofrezco, sino cómo quieres vivir tú, partiendo de esa base. ¿Cómo quieres vivir? Lo ofrecen una especie de cosa maravillosa que tiene sus días totalmente contados
y que es un negocio que solamente funciona a base de subvenciones públicas para el interés de empresa privada, y creando unos trabajos que son temporales, que son precarios, que son mal pagados, que tienen una serie de dificultades alrededor tanto de residencia como de otras cuestiones sociales, y es lo único que se les ofrece. Evidentemente hace falta pues una especie, digamos, de excusa. La excusa que es la población del territorio, ¿no? La gente se está dando cuenta de que, claro, lo que se está invirtiendo con un dinero que es de todos en una serie de instalaciones se va a quitar para otros. Mi opinión es que la gente del territorio no quiere la unión de estaciones, la mayor parte de ellas, por eso se manifestaron, tanto que fue una sorpresa para una ciudad como Jaca, son más bien tranquilos, y la gente salió en contra porque no quieren ese modelo de desarrollo. En definitiva, aunque no se nos pregunte, se nos mira de reojo. Pero lo más importante es que el Gobierno de Aragón lo que tiene que hacer es cumplir lo que él mismo se autoimpuso. En el año 2006 inició un plan de ordenación de recursos naturales que interrumpió de una manera brusca, sin ningún tipo de explicación y de una manera vergonzosa, de cara a lo que los habitantes y el resto de los que disfrutan de Canal Roya, porque Canal Roya no es un patrimonio de la gente que vivimos aquí. Canal Roya es un patrimonio universal. Metalizar Canal Roya con 37 pilonas, ¿a qué nos lleva? No nos lleva absolutamente a nada. Y lo que sí que tiene que ser Canal Roya y Anayet Partacúa es un próximo parque natural de 5.000 hectáreas. ¿Y eso qué significa? Un avance en civilización. Simplemente es un avance en civilización. Dejamos de ser más bárbaros para convertirnos en más civilizados. Hay muchas maneras de invertir en el desarrollo rural, que no solamente sea el esquí es una pequeña parte del año, y lo que hace falta es unas maneras de vivir para todo el año. Y no solamente el turismo, también aprovechar los recursos naturales que tenemos aquí. Que se sigue invirtiendo en readaptar esas estaciones de esquí en estaciones de montaña, que es de lo que se está hablando, de que en cierta manera esas bicicletas puedan convertirse, o esos telesillas, pues en un deporte de aventura en otra época del año, y diversificar la oferta que tienen. Dar un poco de apoyo a toda la gente que está intentando vivir allí con estas pequeñas explotaciones turísticas sería seguramente mucho más conveniente que grandes pistas de esquí, conexiones entre pistas de esquí o infraestructuras de ese estilo. El Pirineo es un magnífico ejemplo de que lo ambiental y lo económico no solamente pueden, sino que tienen que ir de la mano, porque lo contrario sí que es acabar directamente con el futuro del Pirineo y de la sociedad. Tenemos un entorno en el que se pueden practicar una serie de deportes, la bicicleta de montaña, el barranquismo. Igual es porque los practico, y entonces considero que no se tienen que prohibir por completo. Zonificas y la bicicleta se puede hacer. Lo que tú no puedes es decir que por un camino, por donde a lo mejor en un fin de semana, porque se ha puesto de moda y tal, haces convivir bicicleta y las personas. Que ese turismo pues no sea una explotación, digamos, salvaje del recurso, y sobre todo que sea un turismo sostenible, en el sentido de que no deje huellas luego que no se puedan cicatrizar de alguna manera, ¿no? Para mí el turismo sostenible no es una opción, es la única opción. Otros modelos no solo no me interesan, sino que creo que se ha demostrado que acaban siendo no una solución, sino parte del problema de las montañas. ¿Tú quieres mantener una vida en los pueblos y quieres mantener que la gente se quede allí, que no tenga que depender del turismo al 100% o que no tenga que depender de industrias que están más o menos lejos, y quieres recuperar esa vida más ligada al terreno y a la naturaleza, pues tienes que proporcionarles recursos y de alguna manera tienes que suavizar las normativas. Es muy curioso ver que, por ejemplo, en el Pirineo aragonés, un ganadero que quiere hacer queso tiene que cumplir una serie de normativas, tiene casi que hacer una industria láctea, y al otro lado de la frontera, a pocos kilómetros, en Francia, ves a un ganadero que hace queso y lo vende al lado de la carretera.
o lo vende en la feria de San Larí los sábados por la mañana, o tiene muchísima más facilidad desde el punto de vista legislativo y administrativo para poder hacer su producto de una manera segura, porque lo que prima es la seguridad alimentaria, pero de una manera segura, y lo puede vender al consumidor. Desde la Escuela de la Estiba, lo que se pretende hacer, copiando un modelo francés que había, es que el pastor sea una persona multiactiva, o sea, que no solo ser pastor no es solo cuidar los animales, ser pastor es, pues tengo que limpiar este camino, lo limpio, o si me tengo que calentar, hago leña en el monte, entonces, o si se me rompe un tejado, poderlo, entonces les estamos enseñando muchas más cosas que lo que es el manejo de los animales en sí. El que haya 11 explotaciones de una forma u otra ganaderas en un pueblo así, es que todavía mantiene mucho vínculo con lo primario, con el sector primario. Gracias a eso nos atrevemos, digamos, a emprenderlo. También dentro de la escuela está la figura del tutor, que es un ganadero que se forma para poder enseñar, entonces la forma de transmitir al final el pastoreo, el manejo de los animales es viendo hacer, ¿no? Entonces, aparte de las clases teóricas que impartimos algunos de los formadores que estamos ahí, luego está la figura esa del tutor, que a mí me parece muy importante porque es mucho más fácil enseñar de forma práctica, ¿no? Fíjate si tiene valor lo de la lana. ¿Ves si tiene valor el museo? Pues la lana la tiene porque se nos va de las manos la salud. La salud, la salud. Porque tenemos la riqueza de poder vestir a mucha gente de la ciudad con la lana, pero hay que ayudar a que esa lana salga adelante. Y aún vivimos mujeres para poderles enseñar a hilar. Y hay chicas jóvenes que quieren aprender. Tú sabes la ilusión que tengo yo que aprendan, que esto no se pierda, que me da una tristeza que los pobres ganaderos tienen la lana en un montón en la cuadra porque no les compran ni regalada. Es muy necesario sensibilizar a todo el mundo, pero especialmente también hacer mucho trabajo de educación ambiental con las generaciones así más jóvenes, para que sigan siendo capaces de disfrutar de la montaña, de disfrutar del paisaje de muchas maneras, ¿no? No solo a lo mejor las más evidentes, sino pues de unas maneras sostenibles, desde un paseo tranquilo a subir a ver los últimos glaciares. Todo eso yo creo que es algo fundamental a transmitir, y eso se consigue con educación, con sensibilización y luego también poniéndolo a su alcance, ¿no? Y bueno, por supuesto que tenemos ahí un compromiso con estas generaciones. L'unico modo per poter cambiare un pochino questa cosa, quindi tornare diciamo indietro, sia educare fin da piccoli al rispetto non solo della natura ma degli animali e delle persone in generale, perché io vedo che quando manca il rispetto anche nelle persone, allora manca sicuramente il rispetto anche per la montagna. Quindi bisogna veramente puntare sui bambini ma anche sugli adulti, perché comunque io adesso sono mamma e quindi lo capisco ancora meglio. Quello che faccio io lo fa anche mia figlia, e quindi è importante fargli vedere e trasmettergli proprio questa passione e proprio il rispetto. Conoce experiencias de la montaña que se están llevando a cabo en otros lugares, que interésate por cómo viven, cómo solucionan qué soluciones han encontrado. Porque el objetivo es que permanezcan los pueblos vivos, ¿no? O sea, ese patrimonio cultural y ese patrimonio inmaterial y esa forma de vida que permanezca, que haya alguien ahí. Sí, porque claro, nos puede gustar la montaña y son muy bonitas en una postal, por supuesto, pero bueno, lo más bonito es que haya vida allí, ¿no? La Val di Funes è una valle del Sud Tirolo, qui vicino, ed è una piccola valle, lunga 30 km, ed è una valle che è vicina ai grandi circuiti dello sci industriale.
E però loro se ne sono tenuti fuori da questo circuito, insomma, no? Su cosa si fonda quell'esperienza? Sull'unicità di ogni territorio. Ogni territorio è unico, per storia, cultura, modi di vivere, presenza di biodiversità e così via. E ogni territorio deve riscoprire la propria diversità come elemento che può fare la differenza. Agriturismi o comunque hotel a conduzione familiare ti fanno vivere al 100% quello che è la montagna e la natura e ti fanno vedere come viene vissuta da noi. Gli alberghi grandi purtroppo si puntano più al riempire e a fare numero. Purtroppo in Val di Fassa questa cosa è sentita veramente tanto perché è una valle talmente turistica da ormai tantissimi anni e quindi sono più le strutture alberghiere grandi che quelle piccoline. Forse negli ultimi anni c'è stata un'inversione e quindi tutti quanti assieme stiamo cercando di trasmettere nuovamente dei principi sani, però è difficile e diciamo che ci si sta lavorando, si sta cercando di tornare indietro sui propri passi e trasmettere appunto quello che è veramente la natura e il suo volerla condividere ma allo stesso tempo preservare. Todo lo que hagamos a partir de ahora no nos lo vamos a encontrar más adelante, o sea, si reducimos emisiones ahora va a venir en beneficio de los años venideros y del futuro. Y es también muy importante remarcar que no es lo mismo aumentar la temperatura global del planeta 1,5 grados que 2 grados. Puede parecer poca diferencia, pero a nivel de impactos, a nivel de consecuencias o de qué tipo de adaptación vamos a tener que hacer, es muy diferente. Entonces es totalmente necesario actuar ya para mitigar ese cambio climático. Como se está haciendo en determinadas zonas de los Alpes, donde en aquellos valles, en aquellas estaciones que están a altitudes más bajas, están empezando ya a buscar alternativas porque saben que en el futuro no se va a poder hacer lo que hemos hecho hasta ahora, porque aquí no. Somos absolutamente responsables de mantener el legado que ha llegado hasta nosotros y de trasladarlo a las próximas generaciones, si es posible, mejorado. La reflexión que les hago a los alumnos cuando acaban segundo de bachillerato, desde que soy director, en el discurso de despedida: salid, formaos, ved mundo, abrid la mente a otras formas de vivir y volved a estas montañas, porque cuando salgan fuera yo creo que sean conscientes del sitio tan bonito donde han crecido. Creo que la montaña ha estado dando ejemplo histórico de que siempre ha sido donadora. Eso sí, de lo que sea capaz de dar, la montaña será generosa y la montaña lo que tiene lo aportará, porque somos conscientes de que las montañas, lo digo de verdad, sinceramente, son de todos. Los pobladores, está muy claro, son los depositarios, son los usuarios y por lo tanto quienes han de tener criterio y opinión para decir y ser escuchados y decir cómo se debe de administrar, pero en el sentido emocional, en el sentido histórico, en el sentido real, las montañas son de todo el mundo, como el desierto es de todo el mundo y como los mares son de todo el mundo y los océanos, ¿no? Y ahí somos todos responsables de todo, pues seámoslo, seamos también turistas responsables, ganaderos responsables, administraciones responsables. Ese es el equilibrio y eso daría armonía. Mientras eso no esté, ¿qué armonía va a haber? Quiero seguir siendo optimista y pensar pues que poco a poco pues se va a intentar ver que la ganadería extensiva es sostenible, cuenta con el bienestar de los animales, que eso es muy importante porque no es lo mismo tener a los animales en intensivo ahí cerrados, estabulados, que estén por el monte en libertad, comiendo. Entonces, creo que lo principal, hasta que llegue esa armonía, es conservarlas adecuadamente. La armonía en las montañas sería que conviviéramos turismo, ganadería extensiva,
y depredadores. Y después, desde luego, la convivencia más complicada que hay desde el medio rural es entenderse pues, con el sistema. Yo no quiero que se mueran los pueblos, te lo prometo, no quiero. No puede estar el valle sin gente. Lo que más necesita el pueblo es gente que la habite y es gente que lo cuide, porque un pueblo que no hay gente se mete ronico y ya todo perdido. El Pirineo es un sitio absolutamente magnífico y lo decimos quienes a veces invitamos a gente de todo el mundo, trabajando en montañas de todo el mundo, y cuando vienen aquí, la verdad es que se sorprenden mucho, porque no es una gran montaña, como por ejemplo los Alpes, es mucho más pequeña, pero es una montaña tremendamente diversa y rica. Pero es una montaña que le emociona muchísimo a la gente, muchísimo, muy variada. Y creo que no somos conscientes de la riqueza que tenemos. Hay que mirar más hacia las montañas. Muchas veces no están consideradas como zonas especiales en muchas políticas y yo creo que realmente se necesita considerar todas las montañas en su conjunto para poderlas proteger. Volver a ver la montaña como lo che è, como una montagna. La vita è bella perché è limitata, perché noi siamo limitati, perché abbiamo bisogno delle relazioni con gli altri esseri viventi, umani e non umani. Noi dobbiamo stare dentro il limite e capirne la bellezza del limite. Il problema è che noi siamo andati oltre quel limite e quindi tornare indietro non è facile. Yo vengo desde el montañismo al ecologismo. Porque yo he venido desde una vivencia de la montaña que quiero que siga siendo posible entre las personas. No quiero prohibir el acceso a las personas, sino modular cómo es ese acceso de las personas para que esas personas tengan también una vivencia, una experiencia de lo que es la montaña similar a la que yo he conocido. No quiero que eso se extinga sobre la tierra, simplemente quiero que los demás también puedan seguir teniéndolo, y para eso hay que preservar la montaña. Solo en los lugares puede ser transmitido. Vente conmigo a la montaña y allí la montaña te va a hablar. Porque solamente si tienes esa experiencia conmigo, tú entenderás esa montaña. Sabrás de qué estoy hablando. Mira la luz de los 3000 metros, que es una luz especial. Y así sucesivamente con todo lo demás. Lleva sobre tus hombros el cansancio de un día de marcha a lo largo de un torrente que va bramando a tu lado y riendo a tu lado. Ten esa experiencia y entonces entenderás lo que es cualquier torrente de cualquier montaña.
damos a todos las gracias por haber acompañado. La, 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 la. La 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 la. Muy bien. Sí, señor, hombre. Dos voces van más que nada.